en su programa RMA, Respetando el Medio Ambiente. Les comento que decidimos transmitir de lunes y miércoles. Habíamos dicho que nada más los miércoles, pero ahora vamos a trabajar los lunes también. La razón es porque tenemos muchísimos temas que hacer, que platicar, que conversar con ustedes, muchísimas normas, muchas cosas de gestión, todo lo que es seguridad y medio ambiente, incluyendo algunos otros temas que se puedan ofrecer. Y les recuerdo que, pues bueno, ahora estaremos los lunes y los miércoles en el canal de RNA Respetando el Medio Ambiente, y también lo estamos compartiendo con algunas páginas en Facebook, así que estén pendientes por ahí. Hay una página del Grupo JAR, también estamos compartiendo estos temas que vamos a estar platicando. La verdad es que es interminable esta sección de conversación y temas al aire en vivo, así que pues estén pendiente, y les recuerdo que pueden hacer sus sugerencias, pueden hacer preguntas, pueden interrumpirme si quieren preguntar algo o si quieren comentar algo al respecto, con mucho gusto. Esa es la idea de interactuar en vivo, ¿no? Les comento también que vamos a estar dividiendo todos los temas. La mayor parte de las normas, pues unas son muy largas, como es el caso de la norma 20, recipientes sujetos a presión, aparte que es una norma pues bastante interesante porque es de alto riesgo, es una de las normas que están pues muy vigiladas por la autoridad, como la norma 002 de determinación de grado de riesgo por incendio, que es la que vamos a practicar terminando esta, y lo vamos a estar haciendo por partes. Les recuerdo que esta norma, ya llevamos aquí la parte 4, y dado que es larga y pues la norma se va partiendo en diferentes temas, y nada más media hora pues no nos da la capacidad para leerla toda, además es muy aburrido para ustedes. Vamos a continuar más bien con el contenido de los expedientes para que vean y cerrar el tema en este tramo que estamos hablando de qué contienen los expedientes, y pasar a la parte de los procedimientos y programas. En la reunión pasada, o en la plática pasada, nos quedamos en el resumen cronológico de las reparaciones que implican soldadura, avalados por escrito y firmados por el responsable de mantenimiento, operación, inspección de centros de trabajo. Eso es muy importante. Ya decía que deben estar firmados, muchas veces no están, ni siquiera hay un responsable a veces. Entonces, firmaditos, y que esté el responsable ya a la mano siempre cuando se haga la inspección. Es el que firma de preferencia, y si no, pues bueno, que tengamos todos los antecedentes de la gente que lo hizo y de la firma que estamos viendo en los documentos. Y miren, déjenme comentarles aquí, y estamos hablando ya de la parte final de la categoría 3, y nótese que hay una cosa muy interesante. En la categoría 1 y 2 menciona los dibujos y planos, pero no describe qué debe de contener. Nótese que en esta categoría sí. Aquí, por ejemplo, los dibujos y planos y documentos, libros de proyecto, manual o catálogo del equipo, lo menciona igual en la 1 y la 2, en la categoría 1 y 2. Sin embargo, aquí deja bien en claro que debe de tener los siguientes puntos, y son 4 puntos que debe considerar en lo que se refiere al dibujo o al plano. Miren, nótense que deben estar los cortes del equipo transversal y longitudinal. Todos lo traen y todos deben de tener ese documento, pero lo más relevante aquí son los detalles relevantes, como ubicación de boquillas, accesorios y tipos de tapas, entre otros. Si ustedes quieren averiguar un poquito más, no es nada mal, ni está nada mal que ustedes sí chequen si el dibujo que se les presentó en la memoria de cálculo o en el plano del dibujo, pues chequen si están y coinciden con los accesorios que tiene su equipo. No está nada mal, no es su responsabilidad y debería de estar, pero sería muy interesante. Acuérdense que ustedes son los responsables al final de si algo ocurre de riesgo o algo pasa, o en su defecto cuando estén haciendo la inspección, se esté haciendo la inspección y pues no aparezca un accesorio, no aparezca una boquilla,
cosas de esas, pues seguimos siendo siempre los responsables. Ahí lo que va a pasar es que le van a hablar a la unidad o quien le hizo el plano. Bueno, la unidad no hace eso, nada más, pero cuando llega la unidad a inspeccionar, le van a hablar a quien les desarrolló el programa, el plano, y va a decir, oye, pues aquí ¿por qué me falta? ¿Y qué necesidad hay de eso? Pues bueno, si tienen el tiempo, perdón, si tienen el tiempo y les interesa resolverlo, pues es muy bueno que lo hagan. Pero también hay una cosa muy interesante: la ubicación de dispositivos de relevo que sea de presión, ya sea en su propio equipo o en tuberías o a otros equipos en los que se encuentren interconectados. Esto pues también, si hay equipos que tienen interconectados, hay que asegurarnos de que lo tengan. Y fíjese, aquí hay otra cosa, aquí también menciona la memoria de cálculo. Este es otro punto de interés muy importante. Arreglo básico del sistema de soporte y cementación, yo les decía, hay que tener cuidado porque hay tanques que ni siquiera están anclados. Entonces llega la unidad, hasta lo puede mover, ¿no? Cuando ya han haciendo la inspección, hasta puede mover. Eso hay que asegurarse, y además que tenga el dibujo de la cementación, el plan. Y entramos a la parte de memoria de cálculo. Fíjese que aquí, nótese que aquí, de hecho, en la otra, en la categoría 1 y la categoría 2, ni siquiera menciona la memoria de cálculo. Aquí dice claramente, la memoria de cálculo actualizada. ¿A qué se refiere actualizada? Para mí, en lo personal, actualizada no debe de tener más de 3 meses o a lo mucho un año, porque estos documentos están pues normalmente respaldados por 5 años. Acuérdense que la vigencia de la licencia de funcionamiento tiene por 5 años y 10, ¿no?, cuando son nuevos. Pero de ser así, yo no la daría más de un año, o al menos que cuando estemos nosotros al pendiente y tengamos modificaciones. Acuérdense que la actualización tiene que ver con las modificaciones y registros de mantenimiento, particularmente en las modificaciones. Si tenemos cambios en los planos, si tenemos cambios en el recipiente, por alguna razón de que hayan habido registros de modificación, definitivamente hay que hacer la actualización de los cálculos, ¿no? Eso es muy importante, independientemente de que cuando hay modificaciones hay que trabajar otra vez en las pruebas descriptivas y hay que trabajar otra vez en los planos. Pero de ser así, sea o no las circunstancias, aquí dice claramente que debe estar actualizado, respaldada con firma y número de cédula profesional y el nombre del ingeniero con conocimientos en materia de que contenga lo siguiente. Bueno, ya una vez visto esto, primero asegurarse que esté actualizada. Normalmente hay casos donde pues no lo han hecho, o sea, es la única que tienen desde que es recipiente, ¿no? Entonces, porque aquí lo que importa son más que todo las pruebas no destructivas, cuando ya van a hacer la actualización, y sobre todo que tenga sus mantenimientos y todo. Entonces muchas veces tenemos la misma cálculo de todo el tiempo. Así que aquí dice que debe estar actualizada y se refiere a que si hubo modificaciones, definitivamente, y si no, de todas maneras. ¿Qué es la vigencia? Pues vamos a hablar, yo máximo le pondría un año, ¿no? La presión, ¿y de qué debe tener? La presión interna máxima de soporte del equipo en las partes críticas, tales como envolventes, tapas, hogar, espejos y tubos cuando se trate de calderas. Aquí es importante esto, porque cuando tenemos presión interna máxima, no siempre se calculan las presiones internas máximas en las tapas independientes o en algunos otros tuberías o accesorios que tiene. No siempre, a menos que se use la ASTM, muchos se calcula la presión interna máxima en accesorios, boquillas y eso, también se calculan ahí. Pero aquí por lo menos pide que sean en las tapas y el envolvente, lo que sea el cuerpo. Y en el caso de hogares, en el caso de calderas de vapor, generadores de vapor, pues en el hogar, en espejos y tubos, entre otros, ¿no?, según aplique. Los espesores mínimos requeridos en sus partes, bueno, pues esto ya tienen un reporte de espesores que realmente se hayan medido, y sobre todo que compararlos con la memoria de cálculo. El área de desfogue, dispositivos de seguridad para condiciones de operación. En caso de no contar con este dispositivo,
se deberá justificar de manera en que se proteja el equipo por sobreporción. En el caso de que no tenga dispositivo, hay que ver cómo lo están protegiendo. Entonces ahí hay que poner mucho cuidado porque es un equipo de seguridad, es un accesorio de seguridad. Superficie de calefacción, aquí hablamos de generadores de vapor. Capacidad volumétrica, pues todos tienen que tener ese dato. El caso de recipientes sujetos a presión, recipientes hidrogénicos. La capacidad generativa cuando se trata de generadores de vapor o calderas. Bueno, aquí no estamos entrando y no estamos tocando lo que son generadores de vapor, pero sí estamos en los recipientes sujetos a presión. Por último, el croquis de localización y equipos fijos dentro del centro de trabajo y tratándose de equipos móviles de habitáculo. Aquí también pongan ojo, o sea, muchos piensan que el hecho de estar sean móviles, muchos tienen un carrito que lo transportan, normalmente son compresores de aire, pero que cumplen con las características de las categorías que están en la norma. También se tienen que pedir licencia de funcionamiento y ahí tienen que, déjenme ver porque se me bloqueó aquí, déjenme ver que se me bloqueó, a ver, ahí está. No se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla todavía? ¿Ya se ve? Ok. Déjenme ver porque aquí no estoy entrando, denme chance. Ahí la tengo, ¿ya está? Muy bien, ya se activó, se me desconectó aquí un poquito lo de la pantalla, pero ya lo activé, espero que estén viendo. Y vamos a pasar, ya con eso cerramos el tema de los expedientes, el contenido de los expedientes. El dictamen de evaluación de la conformidad, ya es la categoría 3, la última parte, el dictamen de evaluación de la conformidad, el dictamen de evaluación con reporte de servicio emitido por la unidad de verificación. Eso lo tienen que preguntarle a la unidad de verificación. Tiene que ser un dictamen con reporte de servicio, si es así. Asegúrese de que eso sea correcto. Vamos a entrar a esta parte donde yo les decía de un principio, desde la parte 1 les comenté esto, que al final del día el problema que nos topábamos nosotros como unidades de verificación era que, bueno, cuando ya entrábamos a la revisión de los programas específicos de mantenimiento y de revisión y mantenimiento, pues venía la situación, no coincidían los programas, no eran programas, no tenían el contenido que dice aquí, que es donde vamos a empezar a platicar, y eso nos quita muchísimo tiempo. De hecho, en la parte del desarrollo de programas y procedimientos específicos de mantenimiento de los equipos, esto es donde se tarda más normalmente el cliente, y nos hablamos de que se tarda por meses. Muchas veces, si no los tiene, es muchísimo tiempo que se tarda, y sobre todo si tiene una gran variedad de equipos de diferentes categorías, pues obviamente cambian los procedimientos, porque hay procedimientos de riesgo, procedimientos de atención a emergencia, obviamente esos son, y los procedimientos de operación, entonces se tardan muchísimo. Pero miren, aquí, ¿qué quiere decir? Programas específicos de revisión y mantenimiento a los equipos, y aquí habla de la categoría 2 y 13. Hay que siempre asegúrense de dónde nos está pidiendo la norma y dónde no, para que no estemos ni trabajando de más ni haciendo trabajos que a veces nos someten a una presión tremenda cuando ni siquiera nos están preguntando o no nos pide la norma. Aquí dice nada más: los programas específicos de revisión y mantenimiento para los equipos clasificados en categoría 2 y 3 deberán contemplar al menos lo siguiente: las fechas de ejecución, el periodo de ejecución y el tipo y la descripción general de la actividad a realizar, el nombre responsable de los programas de ejecución de actividades. Mire, son 4 cosas nada más los programas, y a veces aún así no cumplen porque no los desarrollan de acuerdo a esto, o no tienen las fechas, o no son ni siquiera programas, son como instrucciones, pero no tienen el contenido, no tienen la fecha de cuándo lo van a hacer, cada cuándo. Las fechas de ejecución tienen que ver con el periodo y cuándo va. Si dice cada 6 meses, bueno, ¿qué fechas vamos a hacerlo, no? Entonces, 4 puntos muy sencillos a tomar en cuenta para los programas de
específicos de revisión y mantenimiento, y la verdad es que aquí hay problemas. O no tienen el responsable, la programación no está clara, o en su defecto se modifican, no hacen notas, o cambian las frecuencias, los periodos, y no hacen ninguna anotación, no lo registran, o incluso no están ni siquiera enterados los responsables de eso, o no tienen ni siquiera firma responsable o responsable, ¿no? Incluso ocasionalmente ni el responsable está ya cuando tienen los programas, ya el responsable ya ni es el mismo. Entonces aquí hay que mantenerlos actualizados. Todo lo que estamos hablando en términos de expedientes, aquí el problema, como en todos los casos, todas las, digamos, unidades de negocio, cualquier empresa que esté certificada, su principal problema es mantener vigente todo el expediente. Así que hay que trabajar un poquito en eso, o no un poquito, lo necesario, porque a veces trabajar poquito también nos deja cortos, ¿no? Y cuando ya traemos la verificación encima, o tenemos una visita o algo, pues todo está así como que incompleto. Y ya no están los responsables, ya cambiaron, ya los planos o ya tienen muchos años y no tienen los registros, los procedimientos ya se ven muy antiguos, o sea, ni siquiera están modificados o actualizados, y se nota claramente que no se le ha metido mano en mucho tiempo. Recordando otra vez que son 5 años. Entonces esto es un manejo continuo, sobre todo cuando son recipientes que obviamente, pues en especial la categoría 3, obviamente viendo en orden de riesgo, pues vamos a hablar de la categoría 3 y 2 y 1. Vamos a empezar por la 3 y hay que pegarnos de lleno para saber si todo el expediente está vigente. Créanme, lo que pasa muchas veces, como nosotros lo vivimos también, ya como empresa, como lo vivimos, siempre se nos olvida o no tenemos continuidad en la revisión. ¿Por qué? Porque no conocemos, o en su defecto agarramos el expediente y lo guardamos. Y como ya tiene licencia de funcionamiento, aprobación, ya está vigente, pues guardamos pensando que ya no hay nada que hacer, y sin embargo pues hay muchísimas cosas que estar atento en eso, entre otras, y que es pase o no pase, si hay modificaciones o no, si hay actualizaciones, pues como quiera hay que estar haciendo los programas de mantenimiento y echar un vistazo a todos los procedimientos, háblese desde operación, revisión, mantenimiento, todo lo que hay que hacer. Unos son programas, no hay que olvidarnos, hay programas y hay procedimientos. Vamos a entrar al procedimiento de operación para la operación, revisión y mantenimiento. Miren, aquí para la operación hay que ver que es operación, revisión y mantenimiento. ¿Están checando aquí? Son tres cosas que hay que revisar. Y aquí a veces nos hacemos bola. Normalmente ocurre que no están los tres o no están configurados igual o no están desarrollados para cada caso. Aquí tenemos de operación, tenemos de revisión y tenemos de mantenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ponerle mucha atención porque en esta parte nos atoramos más. Vamos a hablar de operación. La parte de operación para la categoría 1 nomás se deberá contar con instrucciones y procedimientos correspondientes. Aquí se refiere obviamente a que tenga el manual y cómo opera el equipo, ¿no? Pero en la categoría 2, como lo hemos visto también en el expediente, se extiende, obviamente, por razones obvias, porque cada categoría es de más riesgo, tienen más consideraciones a tomar en cuenta para que pues opere de manera segura. Si se nota en la categoría 1, pues no nos pide casi nada, ¿no? Nomás que veamos cómo opera. Pero ya en la categoría 2, ya deberemos de contar con el manual de operación y considerar lo siguiente. Procedimientos aquí estamos hablando de procedimientos, ya no estamos hablando de programas. Procedimientos de arranque y paro seguro de los equipos. A veces aquí el problema es que no se comprende muy bien qué es un procedimiento de paro, un procedimiento de paro seguro, de arranque y paro seguro, y no hay cómo desarrollar la instrucción o cómo llenarlos. Les recuerdo que hay ya formatos máster de cómo desarrollar un procedimiento, que lleva pues, el alcance, quién es, instrucciones y cómo va
qué es lo que debe de llevar como un contenido, fecha, vigencia, todo ese rollo. Y eso genera pues más congruencia con el procedimiento que van a desarrollar y pues más claro, sobre todo para cuando vayan a trabajar. Hay que recordar que los procedimientos son importantes en el sentido de que cuando la persona que está trabajando o que es responsable de esa área o de esos recipientes para el control y la seguridad, pues cuando se retira, pues viene la persona nueva y el problema es, pues ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿cómo opera esto? Entonces estos procedimientos facilitan con mucho, y para eso son, sino para que tome la responsabilidad como persona nueva en el tema, pues inmediatamente vea los procedimientos de operación, se pueda identificar claramente y pueda capacitarse con mucha facilidad. Aquí inmediato va a ver cómo debe de arrancar el equipo, cómo debe de parar de manera segura. Las medidas de seguridad para adoptar durante su funcionamiento, nótense que es muy importante, o sea, estamos hablando de seguridad. O sea, aquí hay factores de integridad física, ¿no? Aquí hay condiciones en las que hay que ponerle mucha atención. Todo donde pongamos en riesgo, pero todos tenemos riesgos en todas partes, ¿no? Donde quiera que estemos, hasta ir caminando. Pero tratándose de esto, naturalmente que hay que ponerle énfasis, porque no es una condición de riesgo así como para omitir los pasos a seguir y tener cuidado. Entonces las medidas de seguridad para adoptar durante su funcionamiento, incluso aquí pues también hay que ver pues de qué equipo se trata, si tiene bandas, si está pegado a un motor, si está cargando el aire por medio de un compresor, si tiene obviamente, si está girando algo, si tiene conexiones eléctricas. Todo eso hay que ponerlo para ver cómo debe de, qué condiciones, bajo qué condiciones seguras debe de operar. Así que sí hay trabajo detrás de esto, porque todo depende de cómo esté instalado el equipo, cómo esté conectado, cómo esté operando en su momento, de qué tamaño sea, porque aquí en la categoría 2 también el tamaño puede ser grande. Entonces pues todo depende de eso, dónde esté ubicado, si está instalado adecuadamente. La atención a situaciones de emergencia, esto también, a veces hay confusión de qué es una emergencia en un recipiente, ¿no? La atención a situaciones de emergencia. ¿Qué es esto? Muchas veces no se entiende qué es una emergencia en un recipiente. Eso lo tienen que revisar muy bien para que pongan específicamente una atención a una emergencia en caso de que el recipiente le ocurra algo. Imagínense que de repente supera la presión de operación, o que la válvula no abra, que eso pues a veces no lo detectan, pero sí que supere la presión de operación, imagínense, o que vea por ejemplo el manómetro que no está marcando, pues son condiciones de alto riesgo, situaciones en las que debe de considerarse una emergencia, ¿no? El manómetro no me dice qué presión está bajando, hay que cambiarlo, hay que tomar decisiones inmediatas. O que subió la presión de operación, hay que ver qué pasó, por qué la válvula no está abriendo, ¿no? ¿Por qué? Esas son cuestiones de emergencia. ¿Qué haces? Bueno, paro inmediato con seguridad y atiendo la emergencia. O una emergencia adicional, algo que ocurra alrededor del tanque, ¿no? También son situaciones de emergencia. O sea, ¿qué voy a hacer si algo ocurre? Imagínense un incendio que ocurra y hay un tanque sujeto a presión, con alta presión, pues hay que tener mucho cuidado. ¿Qué vas a hacer ahí, no? El registro de las variables de operación del equipo. Bueno, las variables más importantes son la presión de operación. Así de fácil. La presión de operación es una de las variables más importantes, ¿verdad? Bajo las cuales el recipiente está en alto riesgo. Esa es una. Y obviamente la temperatura de operación, por lo menos son dos variables que hay que tener muy en cuenta para asegurarnos de esas variables, ¿no? O en su defecto que su funcionamiento haya cambiado, su finalidad haya cambiado y las condiciones de operación también deban de cambiar y no hayan sido actualizadas.
Categoría número 3 o categoría 3, aquí nótese que tenemos nada más 4 cosas en la categoría 2, sumamente así como claras para que nos podamos determinarlas y hacer un procedimiento de operación y opere el equipo con seguridad. En la categoría 3 se deberá contar con un manual de operaciones que considera al menos lo siguiente. Aquí nótese que son más requerimientos. Estamos hablando, obviamente, del arranque y paro. Esto todo lo tienen igual que acá. El uso de instrumentos de medición. El uso de instrumentos de medición, pues bueno, aquí hay que ver qué es lo que vamos a considerar como el uso de instrumentos de medición para que ustedes lo pongan, se garanticen de qué instrumentos tiene el equipo en el caso de categoría 3. Acuérdense que aquí ya son tanques más grandes, con más interacción y con más complicaciones. Aquí pueden tener válvulas en serie, pueden estar conectados en serie también, o pueden tener varias válvulas, de diferentes tipos de válvulas de seguridad, en fin. La interpretación de los valores de los límites seguros de operación y de transitorios relevantes. Bueno, los límites de operación seguros, bueno, ustedes deben saberlo. Lo primero es bajo qué condiciones va a trabajar seguros de operación y bajo qué límites deben de estar calibradas las válvulas, que son los que tienen controles de la seguridad del equipo, ¿no? Las medidas de seguridad para adaptar durante el funcionamiento. Medidas de seguridad, pues hay un montón. Desde la ubicación, que no vaya a tener colisiones con otras cosas, identificaciones, obviamente los equipos, manómetros, todo lo que tenga que ver con adaptación o las medidas que van a tomar cuando estén ustedes operando ahí. Primero es si está debidamente conectado, si hay acceso fácil, que no vayan a tener un problema ahí, que no hayan cambiado las condiciones o modificado y ustedes no sepan, cosas que tengan que ver con la seguridad, medidas de seguridad para que durante su funcionamiento no tengan problemas. El equipo de protección personal específico para la actividad a desarrollar. Bueno, aquí ustedes obviamente pues asegúrense de que cuando vayan a pasar a ya checar eso, nótese que acá en la categoría 2 ni lo mencionan, pero ya cuando van a entrar a una caldera o van a entrar a un tanque que tiene alto contenido, un volumen alto y que tiene muchos equipos de control o varios equipos y funciona con características particulares de mayor riesgo, pues obviamente aquí pues obviamente hay que saber. De hecho hay una norma la que ustedes utilicen para que determinen qué equipo de protección deben de utilizar para estos casos. La atención en situaciones de emergencia, como lo mencioné en la pasada, también es muy importante. La atención de emergencias, esa es la parte donde se complica más, porque incluso desarrollar ese procedimiento se les complica a la mayoría. ¿Cómo hacer una atención de emergencia? Aquí podemos entrar en tema, o podemos hacer algunos procedimientos en específico, a lo mejor lo propongo, para que vean cómo hacerlo, cómo hacer la atención de emergencia, porque esa es la parte básica en riesgo, cómo atender una emergencia. Y finalmente el registro de las variables de operación de los equipos, como ya lo hablamos, ¿no? Presión de la válvula reguladora y la presión de operación del equipo, que son las variables, temperatura, en fin, son cosas que debemos estar muy atentos a eso. Vamos a dejarla aquí, ya se nos pasó la media hora. Estos son el contenido de los procedimientos de operación del equipo. Les recuerdo que para la próxima, bueno, aquí vamos a continuar con los procedimientos de revisión y lo de mantenimiento. Vamos a terminar ya en la próxima parte, cerramos este tema de los recipientes y a lo mejor a sugerencia de ustedes o nos vamos a ir a la norma 2 para determinación de grados por incendio. Les recuerdo que se suscriban al canal RMA Rescatando el Medio Ambiente para que pues, nos acompañen en esto y pues también acuérdense que estamos compartiendo en una página del Grupo HAP que
que estamos también compartiendo aquí, y pues en Facebook también. En Facebook estamos platicando sobre la marcha, y pues les recuerdo comentarios, propuestas de temas que quieren que veamos, pues lo podemos hacer, o extender algún tema en particular que no quedó claro. Yo a veces asumo que sí lo expliqué, sin embargo, pues puede ser más amplio, ¿no? Todo depende qué tanto lo quieren ampliar ustedes. Entonces, pues, nos vemos para la próxima, pues es el miércoles. Ahora sí que vamos a estar lunes y miércoles a las 9, por aquí nos vemos. Continuamos con esto. Te repito, hay tema para la vida en cuanto a seguridad, higiene y medio ambiente. Así que por aquí nos vamos a pasar platicando con ustedes, y hay lo que se les ofrezca, y nos estamos viendo el próximo miércoles. Saludos a todos y gracias.